Bueno, para continuar con nuestra clase de estados alterados de conciencia, vamos a la segunda parte, donde vamos a ver qué tenemos que hacer ante un paciente que tiene alguno de estos problemas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es obtener una historia clínica. Supongamos que traen un paciente de la calle que está inconsciente. En cualquiera de estos estados, ¿no? Puede estar con un síndrome confusional, puede estar excitado, puede estar en coma. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es que un examinador se tiene que ocupar del paciente y el otro tiene que ir a buscar datos de la historia clínica. Entonces traten de contactar a la familia, a los amigos, a la policía. Eso es lo que va a hacer el que está obteniendo la historia, ¿no? Cualquier testigo. ¿Qué es lo que tiene que preguntar? Por ejemplo, ¿tuvo un golpe? ¿Se golpeó la cabeza? ¿Tuvo convulsiones? Porque puede ser un estado posictal. ¿Sí? Usa insulina, es diabético, toma alcohol. Bueno, esas cosas por ahí ustedes se pueden llegar a dar cuenta. Si tiene algún cambio reciente en el ánimo o en los pensamientos o en la condición neurológica. Si tiene acceso a drogas, depresoras del sistema nervioso o drogas callejeras que lo puedan traer así en ese estado. Si tienen alguna alergia, si los mordió algún insecto o alguna otra causa de anafilaxia, también puede traer deterioro del estado de conciencia. Si tiene alguna otra enfermedad, por supuesto, del corazón, del hígado, del riñón, o sea que esté encefalopático por alguna de estas cuestiones. Si alguna vez estuvo internado por algo, como para saber si de vuelta es algo que puede tener alguna repercusión cerebral. Sí, y también pregunten algunas cosas que son banderas rojas. Por ejemplo, ustedes encuentran una anisocoria en un paciente en coma, o sea, una pupila más grande que la otra, o un estrabismo, y se pueden pegar un susto y después resulta que era algo que el paciente ya tenía de antes, ¿sí? Entonces puede ser que nos confundan el diagnóstico. Entonces este es uno, puede ser un enfermero que está haciendo todas estas preguntas. Lo que vamos a hacer con el paciente, como siempre, es seguir la regla del ABCDE, ¿sí? Eso es lo inmediato. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de corregir las 5 cosas con H que amenazan el cerebro, ¿sí? La hipoxemia, la hipotensión, la hipoglucemia, la hipertermia y la herniación. Entonces, ¿qué son la A y la B? ¿Sí? La A quiere decir vía aérea, airway, y B de breathing, de respiración. O sea, ver que la vía aérea esté permeable y asegurar la respiración, ¿no? Abre la boca, se fija que no tenga nada ahí, se asegura que esté respirando, le ponen mínimamente un ambú, si es posible un tubito. ¿Sí? Recuerden que el cerebro requiere de oxígeno y de glucosa continuos, y a los 5 minutos de quedarse sin oxígeno se empieza a morir. Así que hay que ponerle. La C significa circulación. Entonces necesitamos que la sangre circule para llevar oxígeno y glucosa al cerebro. Le vamos a hacer lo que sea necesario, ¿no? Si está en paro cardíaco, habrá que hacer lo que ustedes ya conocen de RCP. Pero si no, lo que sea necesario, subirle la presión, por ejemplo, ¿no? Tratar de estabilizarlo. La D viene de dextrosa, que es el azúcar que necesita el cerebro para nutrirse. ¿Sí? No importa que ustedes piensen, por ejemplo, que es un diabético que está hiperglucémico, porque es mucho más peligroso la hipoglucemia que la hiperglucemia. Tiene un poco de dextrosa, si tiene la glucosa alta no lo va a matar. Si tiene la glucosa baja, dejársela más baja sí, lo va a matar. ¿Sí? Y después, cuando ya tienen todo eso más o menos encaminado, van a ver en el examen, ¿sí? Por ejemplo, se fijan las cosas más urgentes que serían para esta H de herniación, ¿no? Ver los ojos, ahora vamos a ver cómo nos damos cuenta, el tamaño de las pupilas, el fondo de ojo, la posición de los ojos, cómo está en respuesta a los reflejos vestíbulo-oculares o oculocefálicos. ¿Sí? Si ustedes ven pupilas fijas que no reaccionan a la luz y ojos fijos, eso significa problemas. Bueno, y también le miden la temperatura, por supuesto, ¿no? Se fijan si está con fiebre o qué problema tiene. Sí. Antes de intubarlo y ponerlo en el respirador, traten de ver, si pueden, cómo está respirando, ¿no? La frecuencia y el ritmo respiratorio. Fíjense el color del paciente, si está en apnea o si tiene dificultad respiratoria. Bueno, lo intuban, lo ventilan, fíjense si tiene olor a alcohol. Obviamente fíjense el cuello, ¿no? Si es un traumatismo de cráneo, cuidado cuando intuben. O bueno, el que vaya a intubar, cuidado con el cuello. Bueno, como decíamos, con respecto a la circulación, le palpan el pulso, le palpan el corazón, si no tiene pulso hacen RCP.
también toman la presión, ven las venas, etcétera. Bueno, fíjense que hasta acá nada de neurológico, ¿sí? Le ponemos una vía, un acceso venoso, y empezamos a poner solución fisiológico, Ringer, etcétera. Bien. Si yo lo encuentro hipertenso, puede ser, uno puede considerar que tiene un ataque cardíaco cerebral, ¿sí? Un ACV, o puede ser una encefalopatía hipertensiva también, como causa de la inconsciencia. La pueden bajársela, pueden darle una medicación antihipertensiva, pero eso tiene que ser muy gradualmente y durante horas, aunque nosotros lleguemos a la conclusión de que es una encefalopatía hipertensiva. Todos esos cambios tienen que darse despacito. Y para ver el nivel de azúcar en sangre, le hago un hemoglucotest, eso es rapidísimo. Y le doy 50 mililitros de glucosa al 50% endovenosa para ver si es una hipoglucemia. Y se le da tiamina también, porque si tiene déficit de tiamina, hago un desastre si le pongo glucosa y no tiamina. Así que sí o sí, glucosa, tiamina. Bien. En la inspección me voy a fijar algunos signos de traumatismo cráneo severo y sobre todo fractura de base de cráneo, por ejemplo, que al comprometer el tronco, además de que va a haber hipertensión endocraneana difusa y demás, pero también puede estar golpeado el tronco y eso puede ser lo que tengan en coma. Recuerden que las lesiones que nos llevan al coma son corticales difusas, que nos van a sacar todo el contenido, y después también todo lo que comprometa el SARA, que está en el diencéfalo y la porción superior del tronco. Bueno, entonces, ¿qué vamos a buscar? Si tiene, por ejemplo, signos de sangrado por detrás de la mastoides o alrededor de los ojos, esto se llama ojos de mapache, o si el tímpano está lleno de sangre, ven como acá que se ve en la otoscopía, ¿sí? Busquen qué le pasa si tiene algún chichón, este se llama signo de Battle, ojos de mapache, bueno, si sale sangre o líquido cefalorraquídeo de la nariz también, ¿no? Y busquen rigidez de nuca. Fíjense de vuelta, ¿no? Si están sospechando una lesión en el cuello, tengan cuidado con eso, hagan una placa, aunque sea de columna cervical. Pero si no, no es la sospecha de un traumatismo, busquen si no tiene rigidez de nuca, porque puede ser una meningitis también lo que está causando todo esto. Bueno, cuando ya lo tengo estabilizado, ¿sí? Ya sé que no se me va a morir de esto, vamos a tratar de ver dónde está el problema, ¿sí? Le voy a hacer un examen neurológico. Voy a buscar distintas cosas. El estado mental, por un lado, los nervios craneales, la función motora, los reflejos y la función sensitiva. ¿Qué voy a ver del estado mental? ¿Sí? El nivel de conciencia, hay una escala que se llama Glasgow, que ahora la vamos a ver, ¿sí? Y trato de ver si lo puedo despertar. ¿Se acuerdan en la clase anterior que decíamos, está con los ojos cerrados, no está con los ojos cerrados? Se despierta pero se vuelve a dormir, ¿qué le pasa? ¿Sí? Entonces hago distintos estímulos. Estímulos auditivos como la voz, estímulos visuales, y le hago doler un poquito. Estímulos nocivos centrales, que le refriego el pecho así, o por ahí le aprieto un poquito los pezones, o apendicular, le aprietan el pulpejo de la uña, ¿sí? Con una virome, se me llega a ver a mí ahí, ¿sí? Le aprietan un poquito y se fijan qué hace, si por lo menos retira la mano o se localiza el dolor. Bueno, en cuanto a los nervios craneales, podemos examinarlos todos, aunque el paciente esté así inconsciente. Entonces, por ejemplo, supónganse que está con los ojos abiertos, pero no los mira, ¿no? Un paciente que está confuso. Bueno, pueden hacerle reflejo de amenaza visual, ¿sí? O sea, hacer como que le van a pegar. Si el paciente te ve, va a cerrar el ojo, y si tiene una hemianopsia, no lo va a cerrar. Bueno, pueden fijarse qué pasa con la luz y luego hacer reflejos que se llaman óculos cefálicos y óculo-vestibulares, ¿sí? Óculos cefálicos, pues significa mover la cabeza para un lado o para el otro y ver qué pasa con los ojos. Y luego también hacer pruebas calóricas, poner agüita fría o agüita caliente en los oídos y ver qué ocurre con los ojos. Ahora lo vamos a ver. Por último, reflejo corneano. Ahí vemos un montón de pares craneales, ¿sí? Como vimos, estamos viendo todo el tronco. También si está intubado, uno podría ver qué pasa cuando muevo el tubo, si tose o no tose, como para ver los pares bajos. La función motora, ¿cómo la voy a evaluar? Un paciente que no responde. Entonces, primero me fijo cómo se mueve solo, si se mueve solo. A lo mejor sí se mueve sin sentido, pero uno ve que mueve los 4 miembros. También si retira cuando le hago doler, ¿sí? Entonces ahí también me voy a dar cuenta si
mueve más de un lado que del otro, por ejemplo. Y también tengo que ver el tono, cómo resiste a la manipulación pasiva, si está con espasticidad, hipertonía o por el contrario, hipotónico. Bueno, le tomo los reflejos, le hago las respuestas plantares. Sí, y también puedo evaluar la sensibilidad a la estimulación dolorosa, porque sé que no responda porque no siente también. Bueno, ¿qué es esta escala de coma de Glasgow? Sí, es muy fácil, es una escala que si está todo bien, tenemos 15 en 15, son 15 puntos en total. Entonces tenemos respuestas oculares, verbales y motoras, ¿sí? Lo que uno hace siempre es tomar la mejor respuesta. Entonces, por ejemplo, pensemos ahora nosotros que estamos 15 en 15, ¿sí? ¿Tenemos respuesta ocular espontánea? Sí. Entonces nos ponemos un 4. Sí, tenemos respuesta motora de obedecer órdenes. Yo le digo, levanten la mano, levantan. Sí, tengo un 10. ¿Está orientado en tiempo y espacio? Sí, un 5. Entonces tengo 15 en 15. De ahí fíjense que va bajando, ¿sí? Por ejemplo, el paciente que está estuporoso tiene una apertura al sonido recién, ¿sí? Que tiene un 3 ya. Si está medio desorientado, le ponemos un 4 o un 3 acá. Y después ver qué pasa con las respuestas motoras. ¿Sí? Y fíjense que acá, bueno, este paciente no obedece órdenes, pero puede localizar, ¿no? Por ejemplo, yo lo estimulo y más o menos se lleva la mano al lugar donde le estoy tocando. Este dobla la mano, pero no llega, pero este hace una respuesta totalmente inapropiada, se llama flexión inapropiada, y este se llama extensión inapropiada. ¿Se acuerdan el gatito de Sherrington que yo les decía que era muy importante para esta clase? Bueno, estas son las cosas que iba viendo Sherrington que le pasaban al gato con lesiones a distintos niveles. Ahora vamos a ver dónde está la lesión acá y acá. ¿Sí? O puede ser, lo peor de todo, digamos, es que tenga 3 de Glasgow. No abre los ojos ante nada, no nada, no hace ninguna respuesta verbal, ni siquiera un gruñido, nada, y no tiene ninguna respuesta motora. ¿Sí? Por supuesto, este es el que peor pronóstico tiene. Y esta escala de Glasgow en su momento se usaba como pronóstico de los pacientes que venían con traumatismo de cráneo. Ahora lo usamos siempre como escala, digamos, de pacientes en coma, como para saber qué tan mal está. Sí, acá entonces muestro los ejemplos de cómo hacer para obtener respuestas motoras. Está el de apretar el pulpejo de la uña, el de refregar acá el esternón, ¿sí? Con fuerza. Fíjense que hay estímulos que son axiales, pero también estímulos apendiculares, ¿no? Este sería axial. También uno puede apretar donde está el nervio supraorbitario, que eso duele un montón, y entonces hacen una cara, ¿no? De dolor, o pueden llevarse la mano como para tratar de sacarlo. Y esto que se llama maniobra de Foix, que es agarrar las articulaciones temporomandibulares y apretarlas con fuerza y ver la cara que hace. Eso también te sirve para la respuesta motora de la cara. Yo acá les dejo un librito que es un libro clásico que habla solo de estupor y coma, como para que algún fanático del tema se interiorice más. Bueno, otra cosa que tenemos que ver, yo les decía, antes de intubarlo, es ver si tiene un patrón de respiración especial, sí ver si tiene meningismo y algún signo que de alguna causa subyacente, o sea, hay que jugar un poco al detective y ver también si encuentro que tiene alguna simetría en en las respuestas motoras, como que me hable de un déficit focal. Sí. Bueno, esto de los patrones respiratorios, sí, significa que lesiones a distintos niveles del tronco van a producir distintos problemas respiratorios. Entonces, si el problema está acá, en diencéfalo, o por arriba, digamos, de esto, voy a tener una respiración que se llama de Cheyne-Stokes. Fíjense cómo es, tengo apnea, después empieza a subir despacito, despacito, hiperventila y después baja, ¿sí? Y otra vez una apnea, y así, como usos son, ¿sí? Esto lo tengo que ver, por supuesto, con el paciente sin el tubo puesto. Después, en el tronco, cuando la lesión está en el tronco pero bien alta, este sería el Cheyne-Stokes, ¿sí? Cuando la lesión es bien alta en el tronco, voy a tener este patrón que se llama hiperventilación neurogénica central, ¿sí? Muchas respiraciones cortitas. También se ven algunos trastornos metabólicos, así que ojo. En el puente, ¿sí? En la protuberancia en forma bilateral, voy a tener esta, miren, una respiración, una apnea larga, una respiración, una apnea larga. A medida que vamos yendo para abajo, cada vez se va poniendo peor, ¿ven?
Entonces, unión bulbo-protuberancial tiene como una respiración en clúster o atáxicas, o sea, respira un ratito a los ponchazos, después no respira. Después respira un poco, después no respira. ¿Sí? Y cuando agarra el bulbo, el centro respiratorio que está en el bulbo directamente está en apnea. Este está, como dijimos, en muerte cefálica. Bueno, también podemos mirar y ver si tiene alguna postura predominante. Por ejemplo, ¿tiene una desviación de los ojos y la cabeza persistente? ¿Tiene posturas que se llaman de descerebración o de decorticación? Y esto es lo que hacía Sherrington, ¿sí? Entonces, esta respuesta extensora, cuando uno le estimula cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, le haces el estímulo en el esternón y ves que lo que hace es extender los brazos así y las piernas. ¿Sí? Esto se llama postura de descerebración y se ve con lesiones altas, ¿sí? De protuberancia alta, del SARA, pero bien arriba. El pobre gato nos sirvió de ejemplo para esto. Y si no, está la respuesta de decorticación, en la cual las piernas se extienden, pero los brazos se doblan. ¿Sí? Y esto se ve ya más en lesiones por debajo, mesencefálicas. Eso que expresa, ¿se acuerdan las vías rubroespinal y vestíbulo espinal? Son expresión de eso, que alguna está predominando sobre la otra. Por eso tenés más tono flexor o más tono extensor. Otra cosa que nos puede orientar es si tiene las mandíbulas apretadas, ¿sí? Como si tuviera bruxismo, pero se llama trismus acá, o el cuello y las extremidades inmóviles, ¿sí? Eso se ve en la gente que tiene tétanos. O ya llevado a un extremo una postura que se llama opistótonos, que ahora les voy a mostrar, es esto, opistótonos. Este es un cuadro, pero está tomado de la realidad, un cuadro de un paciente con tétanos. Fíjense la cara, ¿sí? Y la risa esa extraña que hace, ese gesto, porque está todos los músculos eh, con el máximo tono, digamos, ¿sí? Por eso está así. Y realmente se ven así, torcidos. Ahora les muestro uno real, ¿sí? Niñito. El anterior tenía tétanos, un paciente con meningismo también puede tener esto de opistótono, ¿sí? Cuando uno flexiona la columna la cabeza, estira un poquito las meninges y si están inflamadas, eso los mata de dolor. Entonces tienden a tener esta postura así, ¿sí? En gatillo de fusil, se llama. Bueno, también entonces decíamos, hay que mirar qué movimientos hace, ¿sí? Si son iguales, si está flácido. Vean el tono muscular, fíjense el déficit motor, busquen también si tiene temblores, mioclonías, espasmos, todas cosas que puedan orientar. Bueno, cuando ya hicimos todo lo motor, vamos a ver los ojos, que son muy importantes. Necesito registrar el tamaño de las pupilas en milímetros con una reglita, no vale adivinar, ¿sí? Nosotros tenemos una tarjeta donde tenemos los números de los tamaños de las pupilas y podemos comparar la pupila del paciente con ese redondelito, ver cuánto mide. ¿Por qué es tan importante? Ahora lo vamos a ver. Nos fijamos si responde a la luz o no, ¿sí? También si tiene reflejo, ¿te acuerdan? Fotomotor directo y consensual. Si ustedes ven que está dilatada una y que no responde a la luz, ya hay que ir llamando al cirujano, al neurocirujano, porque probablemente ese paciente se está herniando. Buscar también si hay ptosis palpebral, si tiene parpadeo, si tiene reflejo corneano. Ver los ojos cómo están de alineados, si se mueven o no se mueven. Bueno, y como decíamos, los reflejos vestíbulos oculares. Si tenemos oftalmoscopio, que sería lo ideal, hacerle un fondo de ojo y buscar edema de papila, buscar el pulso en el fondo de ojo. Y esto es muy importante, sáquenle las lentes de contacto, ¿sí? Para preservar las córneas, porque si no, estamos fritos. Si ustedes ven unas pupilas muy puntiformes, puede ser una intoxicación por opiáceos. Entonces consideren a lo mejor administrar un reversor de opiáceos, como la naloxona. ¿Sí? Y no pongan ninguna droga, o sea, para hacer el fondo de ojo, por ejemplo. Quiero verlo mejor, no le pongan gotitas, porque también va a confundir todo el problema. ¿Qué es esto del tercer par que les hablaba recién y de llamar al neurocirujano y de la herniación? Bueno, recuerden, acá tienen el tercero saliendo por la fosa interpeduncular. Acá tienen el temporal, ¿no? El uncus del temporal. Fíjense la relación tan estrecha que tiene. Entonces, si yo tengo algo que está aumentando la presión arriba, o en un costado, por ejemplo, lo que está más abajo, la parte más baja del cerebro, justamente es el uncus temporal. Entonces, lo primero que va a comprimir va a ser el tercero.
justamente las fibras que van a la pupila son más externas, entonces lo más precoz va a ser la pupila dilatada. Después voy a perder todo lo demás, toda la motilidad ocular, se me va a ir el ojo para abajo, para afuera y se me va a caer el párpado. Pero lo primero la pupila, entonces hay que estar muy atentos a esta pupila grande y a reactiva. Sí. Acá tienen un dibujito, entonces ven distintos patrones de herniación. Se puede herniar todo parejo hacia abajo, que se llama hernia central. Puede herniarse solo el uncus, ¿sí? Puede herniarse así a través de la hoz del cerebro, ¿está bien? Pero siempre, bueno, tienen desviación de la línea media y termina en una catástrofe y termina en un tercer par. Acá ven un paciente con el tercer par. Ven que hay que levantarle el ojo, levantarle el párpado, perdón, para ver, y el ojo está desviado hacia abajo y hacia afuera y la pupila está grande. Bueno, ¿por qué lo de la pupila? Recuerden que además de las ramas para mover los músculos del ojo, ¿sí? Tenemos estas ramitas que salen del núcleo de Edinger-Westphal y que son parasimpáticas, van al ganglio ciliar y luego a los músculos, eh, las ramas ciliares cortas para la pupila. Sí, entonces, por ejemplo, si tuvieran una lesión ahí, ¿qué va a pasar? Me voy a correr un poquito. Y tenemos una lesión acá. Entonces tenemos las dos pupilas así, ¿sí? Cuando yo ilumino esta, que está sana, se contrae esta, se contrae también esta, ¿se acuerdan que tiene un consensual, no? ¿Sí? Pero si yo ilumino esta, como no puede llegar la luz hacia allá, no va a responder. Si yo tuviera la lesión acá, ¿qué va a pasar? Arranco con esta pupila más dilatada, ¿sí? Porque no se puede contraer, porque no tiene con qué. La pupila está súper dilatada, yo ilumino el otro ojo contralateral y no se puede contraer porque no tiene con qué, ilumino este, no se puede contraer porque no tiene con qué. O sea, recuerden siempre el reflejo consensual que hay acá, saquen conclusiones. Y para la dilatación, recuerden que es una vía parasimpática larga, ¿sí? Que va a empezar, bueno, a nivel del hipotálamo, va a bajar por todo el tronco hasta niveles cervicales, luego va a ir a los ganglios cervicales de la cadena simpática y después va a subir enrollado a la carótida, ¿sí? Va a ir con la rama oftálmica del trigémino y va a terminar en la pupila también. Bueno, cuando yo ya sé todo eso y me acordé de la anatomía, puedo ir evaluando distintos patrones de pupilas. Por ejemplo, si yo veo pupilas que son chiquititas, pero que son reactivas, tengo que pensar en drogas o en un coma de causa metabólica. Esto es súper importante, ¿sí? Pupilas chicas y reactivas, coma o metabólico o drogas. Bien. Después, lo mismo va a pasar con alguna lesión diencefálica. Son pupilas chiquititas y reactivas todavía, ¿sí? Si todavía no agarró el tronco y demás, estamos bien. Bueno, si agarra el tercer par, habíamos dicho, voy a tener una pupila dilatada y fija, ¿no? Y el ojo desviado, pero precozmente la pupila. Si agarra acá, pretectal, voy a tener pupilas grandes y con fijas, parecen que tuvieran, porque uno las ilumina y no pasa nada, pero tienen una cosa que se llama hipus, ¿sí? Que se contraen y se dilatan, se contraen y se dilatan. ¿Por qué? Porque acá estaban los reflejos visuales, y al estar lesionado, digamos que no se pone de acuerdo si se dilata o se contrae, ¿no? ¿Cuál de las dos va a predominar? En el mesencéfalo voy a tener pupilas en posición media, fija, y en la protuberancia, en forma característica, unas pupilas puntiformes, así, ¿sí? Porque está predominando 100% ¿quién? El que contrae la pupila, ¿sí? Bueno, esto es muy importante, entonces, lo de ver las pupilas y su reactividad, porque me va a ayudar a diferenciar un coma de causa metabólico de un coma de causa estructural. Bueno, pues les debía lo de las respuestas oculocefálicas y oculovesticulares, las respuestas calóricas, ¿sí? Las respuestas oculocefálicas yo hago esto, ¿sí? Le muevo la cabeza para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. Para las respuestas calóricas, perdón,
le voy a poner con agua fría, por ejemplo, a 30 grados, hay toda una técnica, 30 centímetros cúbicos de agua a 3 grados, perdón, a 30 grados la jeringuita, etcétera. Sí. Entonces, si está todo bien o si es metabólico, lo que va a pasar es que cuando yo mueva la cabeza, ven, los ojos se van para el lado opuesto, ¿sí? Muevo para arriba, se van para abajo, muevo para abajo, se van para arriba. Cuando yo irrigo con agua, se van para el lado frío, ¿sí? Ahí también se van para el otro lado, los dos juntos. Cuando irrigo los dos a la vez, se van para abajo. Esto sería casi, digamos, les diría lo normal. Si ustedes se lo hacen a alguien despierto, esto, por ejemplo, van a tener mucho nistagmus y mucho desastre, ¿no? Pero alguien que está en coma tiene, digamos, no tiene nistagmus porque no está viendo lo que pasa. El nistagmus es para tratar de corregir lo que se está viendo. Bien, vamos a ver este caso. Si yo le muevo para un lado, bien. Para el otro lado, miren lo que pasó. Este ojo se quedó como clavado ahí en el medio, ¿no? Este ojo bien, pero este ojo quedó clavado. Cuando hago así, ¿qué pasó? Este no viene para este lado, que es lo que tenía que pasar acá. Para este lado sí va, ¿sí? Y acá tampoco va para abajo. ¿Qué pudo haber pasado? Como que se haya interrumpido una conexión, ¿no? Esto puede estar a nivel pontino del lado derecho. ¿Por qué? Porque no tiene sexto par del lado derecho. Por eso es que no puede mirar, no tiene mirada lateral hacia el lado derecho. Bueno, veamos qué pasa acá. ¿Sí? Mira para allá, este ojo mira y este se queda en la mitad. ¿Sí? Cuando le hago para el otro lado, este ojo mira, este se queda en la mitad. ¿Sí? Para arriba y para abajo está todo bien. Veamos qué pasa acá. Irrigo para este lado, este ojo va y este ojo no. ¿Sí? Irrigo este ojo va y este ojo no va. Lo que pasa acá es que, bueno, piensen, para poder mirar con este ojo para adentro necesito el tercero. Y este lo hago con el sexto. ¿Sí? Lo mismo pasa de este lado. Tercero de este lado, sexto de este lado. Pareciera que los dos pares funcionan por separado, pero lo que está interrumpido es la conexión entre los dos. ¿Sí? De hecho, eso es una oftalmoplejía internuclear. Está interrumpido el fascículo longitudinal medial que va en el tronco, entre la protuberancia y el mesencéfalo, y bueno, también me ayuda a ubicar la lesión. Bueno, y por último, miren este. ¿Sí? A ver, ¿qué me dicen? Este ojo va para ese lado, este no. ¿Sí? Este ojo va, este no. Este queda como quieto cuando hago este lado. Mira este y este queda quieto. Este mira y este queda quieto y este quedó fijo ahí. ¿Sí? Estas son lesiones de mesencéfalo. En realidad el problema más bien es que no tiene, es que tiene, acá está muy sutil realmente, tiene un tercero bilateral, pero no se ve tan claro. Bueno, hice todas estas pruebas y tengo que tratar de pensar un diagnóstico inicial. ¿Sí? Como mínimo tengo que pensar en 5 cosas. ¿Es estructural? ¿Es tóxico metabólico? ¿Fue anoxia? ¿Es isquemia? ¿O es psiquiátrico? Entonces, cualquiera sea las cosas que traiga, trae confusión, trae estupor o trae coma, ¿sí? Veamos las 5 categorías grandes. Dentro de lo estructural tengo un montón de cosas, ¿no? Trauma, infecciones, convulsiones, hemorragias, infartos, un montón de cosas. Dentro de lo tóxico metabólico pueden ser tóxicos endógenos o tóxicos exógenos. Exógenos, por supuesto, alcohol, drogas, ¿sí? Insulina, ¿está bien? Tóxicos endógenos puede ser que esté encefalopático por alguna cosa, porque tenga, por ejemplo, una encefalopatía hepática, o que esté con hiponatremia severa, o tiroides mal, o glucosa alta o baja. Dentro de la anoxia, la enfermedad pulmonar, o una intoxicación por monóxido. La isquemia puede ser un shock, una falla cardíaca, y bueno, y luego está paciente psiquiátrico. ¿Cómo hacemos entonces? Veamos. Tengo un paciente en coma, con signos focales, pónganse, y no tiene meningismo o tiene meningismo. ¿Sí? Puede ser que tenga signos focales o no. Si no tiene signos focales, vamos a pensar acá en una regla mnemotécnica que es TOMEC. Si no tiene meningismo,
tiene signos focales, pero no tiene meningismo, puedo pensar en un ACV, en una lesión ocupante de espacio, en un traumatismo de cráneo, por ejemplo, o en una inflamación, ponerle un absceso. ¿Sí? Si tiene meningitis y además está en coma, eso es una meningoencefalitis. Tiene meningismo, digo. O puede ser una hemorragia subaracnoidea también. Bueno, ¿qué es esto de sin signos focales? De toxinas o de órganos que fallan, por ejemplo, encefalopatía hepática, M de metabólico, E de endocrino, C de convulsiones. Así más o menos me voy orientando. Recuerden que las causas sistémicas pueden tener signos focales transitorios, por ejemplo, una parálisis de TOD. ¿Sí? Las convulsiones a veces tienen alguna cosa focal transitoria. La encefalopatía hipertensiva también a veces puede tener signos focales transitorios. Bueno, ¿qué estudios le voy a hacer? Un laboratorio, sobre todo glucosa, además del hemogluco. ¿Sí? Le voy a hacer un hemograma, urea, gases. Voy a buscar todos estos electrolitos que pueden dar algún problema y tiroides. En la orina me tengo que fijar si está embarazada, la glucosa, las cetonas y las proteínas. Idealmente hacer un examen toxicológico tanto en sangre como en orina. ¿Sí? Hay que poner una sonda nasogástrica u orogástrica y tratar de hacer un análisis de lo que tiene en el estómago si sospechamos que ingirió veneno y que no mejora y el diagnóstico sigue siendo oscuro. De todas maneras, la sonda siempre se pone para que no se aspire. ¿Sí? Y si pueden, antes de empezar a tratarlo, refrigeren alguna muestra del suero, del sangre y de contenido gástrico para hacer alguna determinación posterior si es necesario, si no llegamos a la conclusión. Inmediatamente le hacen una tomografía o una resonancia. La verdad es que la tomografía es lo más rápido, ¿sí? Así que sí o sí, tomógrafo, y bueno, consideren un electroencefalograma, a ver si está, por ejemplo, en un estatus no convulsivo, que es una causa de coma, y hacer una punción lumbar, si les parece también. Bueno, técnicas de imagen, ¿qué vamos a pedir? Una tomo de cerebro, ¿sí? Vamos a pedir ventana ósea, cortes de peñasco y contraste, si estoy pensando en un traumatismo de cráneo, por ejemplo. Si es un politrauma, quizás tenga que agregar tomo de columna, ¿sí? Rezo del cerebro depende de lo que esté pensando. Recuerden que tarda mucho más, para un paciente en coma es complicado, sobre todo si ustedes quieren hacer resonancia multimodal, por ejemplo, o protocolo de epilepsia, ¿no? Bueno, la geografía digital también pueden llegar a ser, pero lo que sí o sí, tomografía de cerebro no puede faltar. Entonces puedo encontrar cosas como esta, ¿no? Les muestro ejemplos. Un hematoma subdural agudo, ¿sí? Fíjense cómo desplaza la línea media ahí. Un hematoma extradural, ¿eh? Ahí tienen burbujitas de aire y la sangre acá, y ven en la ventana ósea, ¿sí? La fractura de cráneo, que es lo que rompió la meningia media. Pueden ver, si están pensando en una ACV, bueno, lo mejor es la tomo, pero también pueden hacer una reso multimodal, si tienen tiempo, eventualmente una angiografía digital. Recuerden acá los territorios vasculares, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense en este, ¿sí? Este parecido a lo que hubiera tenido Cerati, un infarto de carótida, ¿no? Agarra cerebral anterior y cerebral media, ¿sí? Son cosas muy catastróficas. Acá tienen otra, esta, fíjense que tiene sangre en el espacio subaracnoideo, es una hemorragia subaracnoidea, y otra hemorragia subaracnoidea, con mucho sangradito ahí en el medio. También pueden tener un hematoma hipertensivo masivo con volcado ventricular, todas estas causas de coma estructural. Un infarto de cerebral media también masivo. ¿Sí? Si están pensando en una infección, pidan siempre con contraste. Recuerden que las infecciones rompen la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ven un herpes. Tiene como característica esto de que va a afectar más el sistema límbico, las cortezas del sistema límbico, del lóbulo temporal. Toxoplasma, fíjense cómo capta contraste todo alrededor del absceso de toxoplasma y todo el edema que tiene alrededor, ¿sí? Este desplazamiento de línea media es lo que lo tiene en coma. Bueno, otro herpes, ¿sí? Ven cómo están los dos polos temporales súper hiperintensos, ¿sí? Y acá más abscesos, ¿sí? Absceso grande, grande, con mucho edema alrededor.
Bien, bueno, les dejo mi correo, espero no haber sido muy confusa y vertiginosa y que hayan mantenido su estado de conciencia hasta el final. Nos vemos la próxima.